11:03, formalmente ingresamos en la segunda hora y es momento de avanzar en lo prometido. Este 17 de octubre vamos a tenerlo y es siempre un lujo escucharlo, y hoy en un día especial todavía más. Del otro lado de la línea está Pablo Vázquez, nuestro columnista de historia y de política también, porque por supuesto él sabe de todo. Pablo querido, ¿cómo te va? Dante Palma te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Dante. ¿Cómo estás? Feliz 17. Bueno, igualmente. Pablo, bueno, contame, a ver, me imagino, en general hay como ciertos clichés, hay ciertos lugares comunes respecto de lo que pasó hoy. Yo sé que vos solés darle una mirada que evita esos lugares comunes. En principio, igualmente, casi que me corresponde preguntarte qué pasó hace 75 años. Mira, algo inédito en nuestra historia. Uno podría reflejarlo en pocos hechos de movilización de masas, que puede ser los hechos de abril de 1811, de la Pueblada en apoyo a Saavedra que hizo Tomás Grigera, el alcalde de Quintas, que lo tengo presente porque era justo de Lomas de Zamora, de lo que sería después Lomas de Zamora. O, si querés, la manifestación popular por el Congreso Eucarístico del 36. Sí. Y, si me apurás, la marcha por la libertad y la democracia, la república que hizo la oposición a Perón en septiembre, que fue numerosísima, según los organizadores, 300.000 personas. Sí. Esto es un hecho nuevo, el 17 es nuevo porque es un sector que estaba invisibilizado, que eran y son los trabajadores. Por eso la repercusión del hecho a 75 años. Uno, porque es una movilización espontánea. Recordemos que la CGT y otros se llamaron para el 18 y la gente del pueblo salió el 17. Otra, que fue por la libertad de un militar, de aquel que en año y medio brindó la mayor parte de la legislación obrera. Y en tercero, porque fue un hecho que para los opositores sirvió para denigrar y clasificar negativamente el naciente movimiento, el peronismo. Descamisados, cabecitas negras, aluvión zoológico, conceptos que al peronismo nos nutrió, a veces en clave de definir quién es nuestro enemigo, y en otras para resignificar ese sentido peyorativo y darle una carga simbólica más bien positiva. Por eso el 17 tiene su relevancia aún hoy, pasado tanto tiempo. Y Pablo, mencionaste justamente el dato no menor de que Perón era un militar. Obviamente Perón no estaba, es decir, Perón no era el presidente. ¿Cuál era la relación de Perón con el resto de la cúpula, además del lugar que ocupaba, y cómo, cómo llevó adelante la cúpula este proceso en el cual de repente la Plaza de Mayo se había llenado de gente que pedía por un ministro? Mirá, Perón en ese momento era el vicepresidente. En realidad, cuando se produce el golpe del 43, o sea, la revolución del 4 de junio del 43, Perón era un integrante más del Grupo de Oficiales Unidos, y de a poco fue escalando posiciones cuando sale, bueno, al poco tiempo de Rawson, sale el año y pico Pedro Pablo Ramírez, el general, y el que se erige como presidente es Farrell. Perón estaba muy vinculado con Farrell al punto de nombrarlo secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación. Casi todos los resortes del poder los estaba manejando Perón con anuencia de Farrell. Le hace un planteo el general Ábalos de Campo de Mayo, se une Bermego Lima, que era el de la Marina, y entre los dos obligan a Farrell a no solo pedirle la renuncia a Perón, sino consentir que Perón sea arrestado en la isla Martín García, que justo es de dominio de la Marina. Sí. Entonces, bueno, las vinculaciones de Perón estaban limitadas, obviamente, a la Secretaría de Trabajo y Previsión, a algunos sectores que habían quedado del GOU, sobre todo Mercante, que era el gran aliado en su momento. Había una nominación para algunos cargos desde el sector
radical de lo que después va a ser la UCR Junta Renovadora, que va a apoyar a Perón. De hecho, cuando los sucesos del 17 determinan que ministro del Interior va a ser Hortensio Quijano, sí, e interventor de la provincia de Buenos Aires, Atilio Bramuglia. sí. Juan Atilio Bramuglia, que son dos aliados poderosos que va a tener Perón del sector político, uno del radicalismo y otro del socialismo, porque Bramuglia venía del socialismo, y a su vez los contactos que Perón había generado con el movimiento obrero. Pero del sector militar había un sector que lo estaba apoyando, Pistarini, Sí. que después va a ser su eterno ministro de Obras Públicas. De la Marina el único que tenía era Tezer, que después va a ser su vicepresidente, y bueno, después lo va a traicionar, pero mayormente el afinque que tenía Perón era con un sector del ejército. Él aparte había colocado, entre comillas, a Filomeno Velasco, que era el jefe de la Policía Federal en ese momento, así que algún resorte dentro de la estructura de Farrell, aún arrestado Perón, todavía mantenía, pero post derrota de Alemania y presión de la oposición para que el gobierno vaya a la corte, estaba como medio retaseado. Después, cuando se produce, después del 17, por supuesto, todo eso va a resurgir y va a potenciar la candidatura de Perón. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasó entre, digamos, el 17 de octubre y después finalmente lo que fueron las elecciones del 46? Mira, en principio, bueno, Perón se tomó descansos, se casó, 22 de octubre por civil, 10 de diciembre por iglesia con Evita, empezó a armar la campaña, tuvo que buscar algún partido, por eso el primero que tuvo a mano es la UCR Junta Renovadora, que era un grupo de irigoyenistas, minoritarios, pero que tenían presencia en las provincias. Quijano era de Corrientes, después estaba Antile, que era de Santa Fe, así que entre ellos más o menos armaron ese partido que algo había apoyado a Ortiz cuando fue su presidencia, al margen de la UCR oficial. Así que ese tuvo. Después el Partido Laborista se crea a fin de diciembre, o sea, lo crea Gay, Cipriano Reyes, Montiel, que yo lo incorporé en un texto que tuve la gentileza de publicarme en la revista Mujica, y no mucho más de partidos oficiales. Y a lo sumo en la capital federal, la Alianza Libertadora Nacionalista, que se plantea para presentar candidatos a diputados, apoya la fórmula de Perón. Y no mucho más estructura tuvo al respecto. Enfrente estaba la Unión Democrática con casi todos los partidos políticos, inicialmente el Partido Comunista, después lo terminan sacando, que van a enfrentar a la pobre estructura partidaria que tenía Perón en ese momento. Después del triunfo de Perón, sí organiza primero, como todas las fuerzas las organiza como Partido Único de la Revolución Nacional, y luego en el 47 Partido Peronista. Eso quedaría un poco ese marco de organización dentro de lo que sería el inicial peronismo. Ahora, Pablo, esto ya, a ver, me parece que va por el terreno más interpretativo y personal, pero ¿por qué crees que, yo no sé si se ha dado en algún lugar en el mundo, seguramente es difícil hacer comparaciones, pero me da la sensación de que no, o que quizás es muy difícil encontrar una situación análoga, pero ¿cómo puede ser que 75 años después de repente haya, digamos, un espacio, un movimiento que reivindique a una figura y a partir de un valor como la lealtad? ¿Qué ocurrió, digamos, con esa figura de Perón que permite 75 años después seguir reivindicándola? Se dan varias causas. Primero, la obra de gobierno. 76.000 obras en 10 años y todo lo producido en aquel peronismo que permitió un salto cualitativo y cuantitativo en la calidad de vida de los trabajadores, en lo material, y una dignificación de su tarea, de su obrar y de su hacer, ¿no? Dio
dio beneficios materiales, o sea, llenó el bolsillo, pero también dio ansias de superación, ¿no? Dignidad. Eso que en los relatos, si uno lee Resistencia e Integración de Daniel James, los trabajadores, los viejos trabajadores que la entrevista dicen que, bueno, con Perón fuimos dignos, ¿no? O pudimos sentarnos a la par del patrón. Eso tampoco se olvida. Luego, lo que Perón decía después del 55, nos harán volver los errores de los otros, y efectivamente los años de la Revolución Libertadora, los gobiernos proscriptivos de Eli Frondizi y demás generaron una reacción que hasta los hijos y nietos de los filas de los que propugnaron el golpe contra Perón después terminan uniéndose al peronismo. Y luego que el marco peronista es un marco identitario, y como es un marco identitario excede los parámetros de un partido, por eso el movimiento, entonces puede nutrirse hasta de sus mismas contradicciones. Entonces lo hace siempre perdurar en el tiempo. Cuando tenemos que privatizar, privatizamos; cuando tenemos que estatizar, estatizamos; cuando tenemos que estar a la derecha, estamos a la derecha; cuando tenemos que estar a la izquierda, estamos a la izquierda. Eso es malo para aquel que viene de afuera y medio quiere comprender la realidad política local. Para un argentino más o menos, para el que es peronista, es entendible esas cosas, tiene ese costado bueno y malo a la vez, pero por eso da un marco de perdurabilidad. Todavía hay personas vivas que lo recuerdan a Perón, murió en el 74, así que no hace mucho tiempo, y entonces queda todavía la cuestión del mito, pero es cierto que el peronismo tiene esa capacidad no solo de gestión y de acción, sino también de sumarle voluntad y energía a la carga valorativa de su origen y su desarrollo. Estamos charlando con Pablo Vázquez, que es siempre muy interesante escuchar. Y Pablo, a ver, estaba pensando mientras vos hablabas, incluso hay algunas controversias que se dan y he escuchado por ahí que incluso que el antiperonismo es anterior a Perón, pero más allá de la broma, o no, quizás, podríamos decir, claro, a ver, que en algún sentido el peronismo comenzó el 17 de octubre del 45. La pregunta sería, en todo caso, a ver, ¿cuándo empezó el antiperonismo? Y también, si querés, en la misma línea de la pregunta anterior, ¿por qué perdura tanto y con esa fuerza? Porque también eso existe. Bueno, ahí uno, digamos, se le dio nombre a lo iluminado, porque siempre tuvimos en nuestro sector, nuestra comunidad, un sector. Yo siempre doy el ejemplo que cuando se producen las invasiones inglesas, lo hablábamos también, hay un grupo poder y de ciudadanía de esa Buenos Aires colonial adherente al invasor, más que había relatado tipo 60 tipos que enseguida le prestaron colaboración, y él tenía la lista, ¿no?, con los apellidos y nombres y demás. Toda esa línea que estuvieron a favor de las invasiones inglesas, de los bloqueos franceses y británicos contra Rosas, que estuvieron en contra del eugenismo y del peronismo, siempre fue una línea, planteaba Perón, una línea británica, una línea antinacional. Con el peronismo yo creo que tuvo nombre y apellido, que es ser antiperonista. Esa se fue gestando ya con nombre y apellido previo al 17, que fue en paralelo no solo el ascenso de Perón, sino a medida que iba sacando los decretos leyes en favor de los trabajadores. Le hace, el antiperonismo se iba gestando con la sumatoria de las leyes que Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, planteaba a favor del movimiento obrero, y que obviamente tuvo su momento de éxtasis cuando Perón debe renunciar, lo meten preso en la isla Martín García, cuando el 12 de octubre, que era feriado, los trabajadores reclamaban que les tenían que pagar, y muchos empresarios les decían vayan a cobrárselo a Perón, ¿no? Una cosa de éxtasis, cual si fuesen las marchas estas que surgen cerca del obelisco. Sí. Y claro, ante ese momento los trabajadores reaccionaron que si Perón seguía preso iban a perder, y de hecho perdieron todo lo que habían conquistado, y por eso fueron.
en su búsqueda. Ese antiperonismo de pronto se vio frustrado, como le pasa casi siempre, ¿no? Por el avance del pueblo, y de ahí la cuestión de ser o de catalogar como aluvión zoológico o desarrapado al pueblo. Esto venido del sector de la derecha y esto venido del sector de la izquierda, ¿no? Los periódicos como La Vanguardia, los periódicos comunistas, era terrible cómo catalogaban esa marcha, equiparándola a la marcha sobre Roma, que también fue en octubre del 22, la de Mussolini. Por eso uno diría, ¿el antiperonismo es previo al 17 de octubre? Sí. ¿Cuándo se gestó? En realidad viene de larga data, pero tiene su nominación como antiperonista en paralelo al inicio de la política social de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, entre todo el 44 y el 45. Y Pablo, te hago la última, también como una fácil para terminar. A ver, hablaste de una identidad cultural, o de un marco identitario, mejor dicho, como para explicar cómo puede ser que en el peronismo, ¿viste?, ingresa todo, por derecha, por izquierda, por arriba, por abajo, casi todas las tradiciones en algún momento se pueden hasta reivindicar peronistas. Ahora, ¿cuál es esa relación, digamos, cuál es la relación entre ese marco identitario, esa cultura identitaria, si querés, y la doctrina justicialista, que a su vez Perón siempre habló de, bueno, hay que actualizarla, pero si ¿cuánta actualización resiste esa doctrina? Porque si no pareciera que es como, sí, es una forma sin contenido que se va acomodando, pero no es así. Entonces, ¿cómo se vinculan esos dos aspectos? Ya, en principio, la base doctrinaria nuestra, que está en las 20 verdades, como cual si fuesen nuestros 10 mandamientos, y los contenidos de Perón, que es el que estructura la doctrina, te habla sencillamente en que tenemos que tener una política humanista y cristiana donde estemos a favor del trabajador y que nuestros logros y nuestras acciones siempre que velen a favor del pueblo y de la grandeza de la nación. Eso que se ha respetado en los gobiernos de Perón, que bueno, tuvimos el tema de la resistencia peronista y la proscripción, va a tener dos momentos así como de quiebre. Uno durante el gobierno de Isabel, no tanto por Isabel, sino más bien por el accionar de López Rega, ¿no? Que quiebra por lo menos esa lógica y plantea una cuestión de enfrentamiento no solo con determinado sector del peronismo, sino que, acordémonos del Rodrigazo, nos quiebra un poquito la matriz económica y nos corre al liberalismo, que va a ser como el antecedente del plan de Martínez de Oz. Al mismo tiempo, en paralelo, también discusiones del sector de la tendencia que empiezan a incorporar cuestiones del marxismo que nos excede en nuestro marco como identidad peronista. Y el segundo es en el menemismo. En el menemismo, ahí la identidad peronista se vio compelida a la imposición del consenso de Washington y todo lo que vino en ese proceso privatizador, donde la idea neoliberal se nos imponía. Y no hubo, la verdad, hay que decirlo, mucha resistencia por parte de la dirigencia del peronismo, en parte porque se va acomodando, en parte porque acepta el signo de los tiempos. Con el tiempo también, un grupo de los 8 mediante y demás, también se van generando los anticuerpos y van como cambiando, o por lo menos planteando determinadas posturas que van a reencauzar el peronismo. Lo vimos durante, más allá de ciertos errores, los gobiernos de Néstor y Cristina, y aún hoy, ¿no? Al respecto, eso nos determina. O sea, el peronismo tiene una doctrina que es enorme en cuanto al tamaño de páginas, pero es muy concreta en cuanto al perfil humanista que uno debe tener, y después, bueno, como formas de ejecución va viendo en el marco del accionar. Es cierto, no podemos decirnos peronistas si hay división de clases, hambruna o mortalidad infantil.
Creo que esa es la mayor contradicción que tiene que existir y tiene que dolernos como partes de ese movimiento. Después, bueno, vamos viendo en la medida de nuestras posibilidades. Por eso te dije, por lo menos para mí, 2 momentos en los cuales eso sí entró en tensión y en crisis. Hoy por ahí tenemos alguna tensión política partidaria. Vamos a ver después del discurso de Alberto cómo queda estructurado el partido y demás, pero creo que es mínimo en cuanto a la tarea que tenemos por delante, no solo por la pandemia, sino por la fuerza de oposición en cuanto a la virulencia desde los medios y en cuanto a acciones que tenemos, y de nuestro lado tenemos un poco que apretar las clavijas, no estar a la defensiva, ¿no? Que creo que es nuestra clave, no estar a la defensiva ni estar pidiendo permiso ni tener como complejo de inferioridad frente a los otros. Creo que eso no se corresponde con el peronismo. Pablo, querido, infinitas gracias. Y buen día. Por favor, Dante, un fuerte abrazo. Un abrazo. Escuchamos entonces a Pablo Vázquez haciendo su columna. Vamos ahora a una canción, tanda, y ya llega la última entrega de García Márquez.